Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. $32.925 $32.925 $32.925 casos de corrupción en el Perú. La coima, soborno, cohecho, el peculado, coluden, malversan, concusionan. 32.925 casos de corrupción en el Perú. Afinar, ¿qué es eso? Para el video de hoy, transportémonos a mayo de 2017. De repente, mi alerta de artículos sobre corrupción me mostró la misma nota miles de veces. Sinopsis: Perú investiga 32.925 casos de corrupción a través de su Defensoría del Pueblo, que es como el ombudsman de su gobierno, 27 de los cuales están relacionados con el caso Odebrecht. que es la constructora brasileña multinacional que salió muy manchada en el caso de Lavallato. En palabras de Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, El Estado no ha hecho nada efectivo en la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo no tiene planes anticorrupción ni presupuesto para ello. Yo ya no hago ese tipo de trabajo, pero estoy segurísimo que cuando salió esa nota, distintos asistentes de investigación por todo México sufrieron la ira de sus jefes que demandaban un número equivalente para México y dependiendo del jefe, de preferencia que fuera más bajo que el de Perú. Ya, para ahora, para ayer. Y por más talentosos que sean, apostaría que sucedieron una de dos cosas. O no lo encontraron, o siguen esperando su solicitud de transparencia, la cual va a regresar o en blanco o mal contestada. ¿Por qué? No es porque haya algo fundamentalmente mal con el gobierno mexicano y su procuración de justicia, aunque bueno, hay varias cosas mal con el gobierno mexicano y su procuración de justicia. Es porque sacar un número así no es tan sencillo como suena. En Perú hay una procuraduría especializada en delitos de corrupción, que se especializa en perseguir ciertos delitos que están designados como delitos de corrupción. Estos son peculado, colusión, negociación incompatible, malversación, cohecho, concusión y una lista de otros delitos menores. 32.925 es el número de estos delitos que están en trámite en la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Es decir, no es que todos sean casos distintos de corrupción. Ahí se están contando por separado los casos que están en la etapa de diligencias preliminares, es decir, donde apenas se acaba de acusar a alguien y están viendo qué onda. También los casos que están esperando juicio y casos donde ya se ha impugnado una sentencia. Veámoslo de esta manera. Consideraríamos que un caso donde se acusa a alguien de pagar un soborno y resulta que es inocente es un caso de corrupción, o que si inicialmente se acusa a alguien de enriquecimiento ilícito pero después se pasa a acusar a la misma persona de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, tenemos ahí no uno sino dos casos de corrupción. Obviamente no, pero todos esos están incluidos por separado en los 32.925 casos de corrupción en el Perú. Ahora bien, ¿podríamos sacar un número equivalente para México? De que se puede, se puede. De hecho, me sorprendió no ver algún número así sacado de la manga, por ejemplo, en México Anatomía de la Corrupción. Pero México es más complicado que Perú porque si bien a nivel nacional es bastante similar, México también tiene una fiscalía especializada en casos de corrupción y un sistema penal en transición a ser acusatorio. Hay una diferencia importantísima. México es federal y Perú no. Perú se divide en gobiernos regionales, pero esta división es específicamente para administrar cómo se usa el dinero que viene del gobierno central. México, por otro lado, se divide en estados libres y soberanos, cada uno con su propia constitución, sus propias leyes, división en municipios y poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, una cosa son los delitos de corrupción que salen en el Código Penal Federal, pero estos no siempre son iguales en las 32 constituciones de los 31 estados y la Ciudad de México. Aparte, a la fecha, verano de 2017, todavía no se ha nombrado un fiscal anticorrupción a nivel federal ni en muchos de los estados. Por lo tanto, podemos asumir que ni la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ni sus equivalentes estatales están funcionando viento en popa en este momento. Aparte, está el asunto de las etapas del proceso penal.
las cuales, para empezar, son más en México que en Perú, y habría que solicitar por transparencia en lenguaje exacto a la Procuraduría General de la República para los federales y a cada Procuraduría General de Justicia de cada estado. En el mejor escenario, nos darían un número para los casos de corrupción en las etapas de Denuncia, averiguación previa, ejercicio de acción penal con o sin detenido, no ejercicio de acción penal, reserva, archivo, orden de aprehensión librada, Aquí es donde los dejan arrestar a alguien. orden de aprehensión negada, cumplimiento de la orden de aprehensión, Aquí es cuando ya arrestan a alguien. auto de libertad, auto de formal prisión, sentencia. Aquí es cuando por fin un juez nos dice si fue culpable. Conseguir esos numeritos, todos para un mismo periodo de tiempo y del mínimo de 33 solicitudes de transparencia que tendríamos que hacer, y asumiendo que todas las procuradurías las van a contestar bien y abiertamente a la primera, sería un desafío. Y aparte de todo eso, ¿genuinamente queremos un numerito tan arbitrario para escandalizarnos? Yo lo entiendo, quienes piden un numerito así solo lo quieren para poder decirlo rápido en la televisión y el radio, pero aceptémoslo, ese número ni nos dice nada, ni sirve de nada. Ni podemos confiar en que cada sentencia está en lo correcto cuando declara un inocente a un culpable, ni podemos asumir que todas las órdenes de aprehensión o autos de formal prisión fueron culpables. Incluso al nivel de los servidores públicos, ¿qué puede hacer un policía, o un fiscal, o un presidente cuando le dicen Hubo 32.925 casos de corrupción. en el mejor de los casos, decir que ya sabía y felicitar a quien corresponda? En el peor, pedir que ya no acepten tantas denuncias de corrupción, porque el número se infla y eso se ve mal. Entonces, me permito identificar dos lecciones de esta situación. 1. Hay que leer bien antes de andar repitiendo cosas que no sirven de mucho. Y 2. Hay que hacernos preguntas útiles. No solo cuántos casos de corrupción hay, sino qué permite que sucedan y se repitan. ¿Quién sale afectado? ¿Quién los hace? ¿Por qué es tan difícil apuntar a ellos y que se haga algo al respecto? Cosas así, por ejemplo. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuítenme a @ligasycharolas. Nos vemos a la próxima.